Buen día a todos. Mi nombre es Jorge Andrés Urrutia, soy residente de primer año del posgrado en Cirugía General de la Universidad Nacional de Colombia. Continuando con las sesiones académicas de cirugía a un clic, vamos a continuar en este caso con el tema de traqueostomías. Vamos a hablar de las principales indicaciones y técnicas. Vamos a hacer un pequeño apartado en historia. La historia de la traqueostomía se divide en antigua y reciente. En realidad, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico de un origen muy antiguo que a lo largo de la historia ha sido temido por su alta mortalidad. Hay descripciones del Egipto antiguo de 3100 años antes de Cristo en la dinastía del faraón Dier, del Rig Veda, es un libro de medicina hindú tradicional, que habla de un procedimiento que puede hacer que la tráquea se vuelva a unir cuando se cortan los cartílagos cervicales siempre que no estén completamente cortados. Distintos papiros también hablan de realizaciones de procedimientos que implicaban incisión en la tráquea como una medida de emergencia para personas moribundas. Asclepiades de Bitinia, 100 años después de Cristo, es el primero en tener una traqueostomía descrita. No la escribió, la escribió Arepteo de Capadocia en su libro, donde él criticó el procedimiento y aduciendo que las heridas en el cartílago no curan. Años después, en el siglo X, Abucasius describiría en su serie de casos el cierre adecuado de suturas en tráquea. Después del siglo XV, el procedimiento fue rechazado por su alta mortalidad y los reportes que hay de esta época son simplemente series de casos de pacientes moribundos, sobre todo en patologías como angina de Ludwig, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. En el siglo XVI aparece la primera cánula de traqueostomía creada por Caserius y él adicionalmente empieza a hacer los reparos anatómicos sobre el posicionamiento del paciente en traqueostomía. O sea que el procedimiento debía realizarse en decúbito, ya que hasta el momento los procedimientos se realizaban con pacientes en bipedestación. Es una ilustración de Caserius del siglo XVII. Dentro de la historia más reciente, el doctor Mackenzie en el siglo XIX englobó en una frase el pensamiento, la concepción para la época sobre la traqueostomía. Y la pregunta siempre surge en la mente del cirujano si los síntomas son lo suficientemente urgentes como para que la operación sea necesaria, dejando en claro el carácter únicamente de emergencias de la intervención quirúrgica. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos empieza a tener una mayor aceptación. Los médicos de la Unión la empiezan a utilizar en heridas por arma de fuego como medida para resolver la obstrucción de la vía aérea por hemorragia. En el siglo XIX, Trousseau reportó una serie de casos de más de 200 traqueostomías. En su momento fue revolucionario que un cuarto de estas fueran exitosas. En el siglo XX aparece la estandarización de las técnicas y las indicaciones del procedimiento tanto para su técnica abierta como para la técnica percutánea. En esta charla nos vamos a centrar principalmente en 4 tópicos: la traqueostomía abierta, la traqueostomía percutánea, las aplicaciones de estas, y vamos a hacer un pequeño apartado para hablar del contexto en el que nos encontramos, la pandemia de COVID-19. Tenemos que tener ciertos reparos adicionales antes de realizar una traqueostomía, como la palpación del cartílago tiroides, el cartílago cricoides y los primeros anillos traqueales. Respecto a la anatomía superficial, vamos a hablar de 2 planos, que son los planos superficiales, la piel y tejido celular subcutáneo, y posterior a estos vamos a encontrar los tiras del musculoplatismo. En la imagen número 3 vamos a encontrar la fascia cervical superficial, la cual está formada por la fascia de los músculos esternocleidos mastoideos. En la imagen número 4 vamos a encontrar la fascia cervical profunda, la cual está formada por la fascia de los músculos infraioideos, el músculo esternoioideo, el homoioideo y los músculos esternotiroideos, los cuales se encuentran más o menos a la línea media. En un plano más profundo encontramos la fascia visceral, la cual se extiende desde el hueso hioides hasta el mediastino superior. Esta tiene 2 componentes, uno más denso, el cual va a rodear la cara posterior y lateral del esófago, y uno más laxo, que va a rodear su cara anterior y la tráquea. Esta fascia asimismo va a constituir la pared anterior del espacio retrofaríngeo. En un plano inferior vamos a encontrar la tiroides con su cápsula, con el istmo de la tiroides, el cual es la estructura que une los 2 lóbulos de la tiroides. Normalmente lo encontramos entre el segundo y el cuarto anillo traqueal. Esta es otra ilustración sobre el istmo de la tiroides y su localización en una traqueostomía con una incisión horizontal. Respecto a la irrigación, tenemos que tener en consideración las venas yugulares anteriores, las cuales las encontramos en el plano superficial. Estas venas cursan hacia abajo realmente sobre los músculos esternocleidomastoideo y esternoioideo. Finalmente podemos encontrar ramas transversales de estas venas, las cuales se pueden ligar con seguridad. No son variables constantes. Respecto a la irrigación arterial, tenemos que tener en consideración las arterias que nutren a la tráquea. En la parte superior, que es la zona donde se va a realizar la traqueostomía,
ramas principalmente de la arteria tiroidea inferior. Es de principal relevancia también la irrigación de la tiroides, dada su estrecha correlación con la tráquea, pues sobre todo en la región superior de la tráquea con los anillos 4 y el istmo, que es la zona donde se va a realizar la traqueostomía idealmente. Superiormente encontramos la arteria y vena tiroidea, la arteria rama de la carótida externa, la vena rama de la yugular externa. En la región medial, la vena tiroidea media, rama de la yugular externa. Ocasionalmente hay arterias medias que no son constantes, las cuales suelen ser ramas directas del tronco brachiocefálico o de la aorta. Inferiormente encontramos la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical y la vena tiroidea inferior. Respecto a la irrigación hay que tener principal consideración con el nervio laríngeo recurrente, el cual discurre posterior a la glándula tiroides en el surco traqueocefálico. Sesión hepática sobre las distintas capas del cuello hay que tener principal consideración para la realización de la traqueostomía, la fascia cervical superficial, la fascia cervical profunda y la fascia pretraquial. Esta es otra imagen sobre los reparos anatómicos a tener en cuenta en la realización de una traqueostomía: el hueso hyoides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, así como los primeros anillos traqueales. Para la realización de la traqueostomía percutánea se prefieren el segundo y el tercer espacios traqueales. Para la traqueostomía abierta se prefieren entre el segundo, tercero y cuarto, idealmente segundo y tercero. Respecto a las indicaciones de la traqueostomía, se pueden dividir básicamente en tres, las cuales son obstrucción de la vía aérea superior, la cual la vamos a encontrar principalmente en tres contextos: pacientes oncológicos con masas en cabeza y cuello que obstruyen la vía aérea, procesos inflamatorios agudos de las vías aéreas superiores y por último el trauma. El segundo sería ventilación mecánica prolongada, dados los beneficios que se han demostrado para la traqueostomía en estos pacientes, tales como la disminución de la neumonía asociada a ventilación, la disminución de los días de ventilación mecánica, la facilidad para la limpieza de secreciones y la rápida descarga de unidades del cuidado crónico. Y por último tenemos la traqueostomía profiláctica, la cual se realizaría en pacientes en los cuales se espera una obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, pacientes que inician con procesos inflamatorios a nivel cervical, en los cuales se asume una posterior obstrucción de la vía aérea. Respecto a las técnicas de traqueostomía, la vamos a ver básicamente en dos: percutánea y abierta. Respecto a la percutánea hay ciertas consideraciones particulares, como que por ejemplo se puede realizar bajo guía fibrobroncoscópica, bajo visión directa o guiada por reparos anatómicos. Asimismo, dentro de la traqueostomía percutánea tenemos diversas técnicas que realizaremos más adelante. Vamos a iniciar hablando de la traqueostomía abierta. Para este procedimiento tenemos que tener claro que se realiza en salas de cirugía. Debemos tener el equipo de cirugía completo: instrumentadora, anestesiólogo, buena iluminación, equipo de electrocauterio. Debe realizarse bajo anestesia general y se puede complementar con anestesia local. En este caso, el paciente debe estar en monitoreo continuo. Respecto a las consideraciones del paciente, en la mayoría de los casos vamos a tener un paciente que se encuentra con intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Para la preparación de la traqueostomía, el paciente se tiene que encontrar en posición supina, con los brazos a los lados, el cuello estabilizado y fijo en la línea media. Se debe utilizar un rollo en los hombros para lograr una hiperextensión del cuello y facilitar la identificación de los reparos anatómicos. Hay que tener ciertas consideraciones particulares, como los pacientes con obesidad o con hipercifosis, en los cuales los reparos anatómicos van a ser de más difícil abordaje. En esos pacientes, en el momento de decidir la técnica, es importante saber que los reparos anatómicos no van a ser fácilmente identificables en caso de una traqueostomía percutánea, por lo cual usualmente son mayores candidatos para la realización de traqueostomía por técnica abierta. Debemos contar con el instrumental apropiado para la realización del procedimiento, así como una cánula, la cual normalmente se utiliza del mismo tamaño del tubo con el cual se encuentra intubado el paciente. Hay dos tipos de incisiones principales: la incisión vertical y la incisión horizontal. La incisión vertical tiene como ventaja la rápida exposición de los tejidos. La incisión horizontal tiene un resultado estético favorable, por lo cual es la más comúnmente usada. Es importante tener en cuenta que al momento de realizar la incisión tenemos que tener plenamente identificados los reparos anatómicos: el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y los primeros anillos traqueales. Para la incisión vertical vamos a realizar una incisión desde el cartílago cricoides hasta la parte superior del manubrio esternal. Para la incisión horizontal vamos a guiarnos 2 traveses de dedo sobre el manubrio esternal. Se va a realizar una incisión de lado a lado en los músculos esternocleidomastoideo.
Posteriormente se inicia a realizar la disección y sin importar si es vertical o horizontal, la disección posterior en los planos más profundos va a continuar de forma vertical. En el plano profundo vamos a ver los músculos infraídeos, los cuales deben ser retraídos para poder exponer el plano quirúrgico profundo. Vamos a encontrarnos con la cara anterior de la tráquea y de la glándula tiroides. En este caso, el istmo por su localización debe ser manejado. Hay diversas formas de ocuparse. El istmo de la tiroides puede ser seccionado y esto hace que el procedimiento sea más invasivo, aumenta el riesgo de sangrado, no obstante, pues facilita la exposición de la tráquea. Este procedimiento se realiza en 3 tiempos: inicialmente la disección del istmo, posteriormente el corte de este y finalmente la ligadura. Otra opción válida es la retracción del istmo tanto superior como inferior, y no obstante hay un riesgo que está descrito en este caso, que es que al momento de colocar la cánula de traqueostomía, cuando el istmo vuelva a su posición normal, puede verse erosionado por la cánula, produciendo sangrados posoperatorios tardíos. Adicionalmente, al retraerse el istmo, al momento de realizar cambios de la sonda de traqueostomía puede presentar problemas al obstruir la zona de la incisión en la tráquea. Posterior al manejo del istmo, cuando ya tengamos expuesta la tráquea, nos vamos a preparar para la incisión traqueal. En este momento tenemos que tener el balón de la cánula de traqueostomía aprobado. Hay que avisarle al anestesiólogo para que se retire parcialmente el tubo. En este momento vamos a proceder a realizar la incisión entre el segundo y tercero o tercer y cuarto anillo. Hay que tener ciertas consideraciones particulares al momento de realizar la incisión en la tráquea. La primera de ellas es que la incisión no sea transfixiante, ya que la pared posterior de la tráquea se encuentra en íntima relación con la cara anterior del esófago. La siguiente es no realizar la incisión en el anillo traqueal, ya que aumenta el riesgo de estenosis subglótica. Y la tercera es no realizar la incisión en el cuarto anillo traqueal por diversos motivos. Dentro de estos, que en este nivel la tráquea se encuentra mucho más posterior que en niveles superiores, lo cual hace más difícil técnicamente la traqueostomía. Adicionalmente, los recambios de tubo pueden ser más difíciles, puede haber una intubación selectiva y además aumenta el riesgo de lesión vascular. Al igual que en pie, la incisión en tráquea se puede realizar de diversas formas. Está descrita la forma horizontal, la forma vertical y distintas modificaciones. En esta ilustración podemos ver la forma en la cual se realiza la incisión vertical y con posterior dilatación con material y pues fijando la tráquea de forma manual. Hay otras incisiones modificadas, como las cuales podemos ver en la imagen, una incisión en H y una incisión en U invertida. ¿Qué tienen de particular estas incisiones? Y se van a asociar a un flap. El flap obtenido, como el que se ve en la imagen en una incisión en U invertida, tiene la finalidad de fijarse para facilitar el recambio de las cánulas de traqueostomía. En las incisiones que contemplan flap, este debe ser fijado con suturas no reabsorbibles para facilitar el recambio de las ondas de traqueostomía mientras que se epiteliza el conducto. Posteriormente, la cánula se introduce en la tráquea. Se puede utilizar un separador para mantener el orificio de la tráquea abierta, y en las incisiones que contemplan flap, la tracción de las suturas reabsorbibles de fijación es útil en este momento. Durante la inserción de la cánula de traqueostomía debemos tener cuidado con no invaginar los bordes de la tráquea. Asimismo, el balón y la cánula deben encontrarse lubricados para facilitar la inserción. Finalmente, vamos a realizar la insuflación del vale de la cánula de traqueostomía e iniciar la ventilación por la cánula. En este momento debemos comunicarnos con el anestesiólogo para estar seguros de la ausencia de fugas y de la correcta ventilación a través de la cánula de traqueostomía recién insertada. Finalmente, luego de esta verificación, se realizará el retiro del tubo. Para la insuflación, verificamos el volumen oclusivo mínimo, el cual hace referencia a la cantidad de aire que debe ser inyectada en el balón para obtener una presión de 25 a 30 centímetros de agua. En este momento también nos debemos verificar la ausencia de fugas. Es preferible que hayan fugas pequeñas a tener el balón sobreinflado por el riesgo de estenosis. Finalmente se debe cerrar la piel, y la piel es el único plano que se cierra en este procedimiento. La sutura de piel no debe ser demasiado apretada por dos motivos. El primero es que se puede producir enfisema subcutáneo, y el segundo es que sería difícil de recolocar la cánula de traqueostomía en caso de desalojo accidental. Ahora vamos a hacer referencia a la traqueostomía percutánea. Es una alternativa a la técnica usual, es rápida, técnicamente más fácil, menos invasiva. Ha sido descrita en contexto de urgencias y de forma electiva como un procedimiento que se puede realizar a la cabecera del paciente. Incluso normalmente es realizado en la UCI.
Respecto a la técnica percutánea, tenemos ciertas contraindicaciones particulares, como la presencia de masas en cuello, edema cervical, pacientes muy obesos, básicamente pacientes en los cuales sea imposible o sea muy difícil tener los restos anatómicos plenamente identificados. Algunos autores hablan de que la traqueostomía de urgencia es una contraindicación para traqueostomía percutánea, no obstante, pues hay reportes de la realización de esta técnica en contextos de urgencia. Hay que tener ciertos principios particulares. El primero de ellos es que hay que realizar un retiro del tubo hasta el nivel de las cuerdas vocales. Este retiro es más fácilmente verificable cuando se realiza el procedimiento bajo visión fibrobroncoscópica. El segundo principio es que al momento de realizar una punción, el segundo y tercero o tercer y cuarto espacio entre los anillos traqueales, se debe obtener retorno de aire para verificar que realmente sí estamos en la tráquea o que no se hizo una punción transfixiante o que no se accedió a una esta. Respecto a la técnica normalmente se realiza con anestesia local y idealmente con sedación. En la imagen podemos observar una traqueostomía realizada bajo visión fibrobroncoscópica. Respecto a la posición del paciente es exactamente la misma que en la técnica abierta. Posteriormente procedemos a la punción de la tráquea y esta se hace con una aguja hasta obtener retorno de aire. En esta imagen podemos ver cómo se observaría el procedimiento con bajo visión fibrobroncoscópica sin llegar a tocar la pared posterior de la tráquea. Posteriormente se realiza una pequeña incisión, ya sea horizontal o vertical, en el sitio de punción de aproximadamente 1 a 1,5 centímetros. Finalmente se realiza el avance de la guía por el sitio de punción. Posterior a esto, la técnica es una técnica de Seldinger y se puede realizar de dos más, con dilatadores de tamaño progresivo o con dilatador único. Respecto al uso de dilatador único o dilatadores progresivos, ha habido cierta controversia a lo largo de los años y posteriormente hablaremos de qué hay de evidencia y cuál debería ser preferido. Durante el proceso de inserción de los dilatadores, recomienda tener la tráquea fijada entre los dedos. Posterior al mismo se inserta la cánula de traqueostomía. Finalmente tenemos esta imagen donde ya se observa una cánula de traqueostomía in situ. El proceso de insuflación del balón es exactamente el mismo que en la traqueostomía abierta. Respecto a las complicaciones, tenemos básicamente tres clasificaciones de las complicaciones. La primera son las complicaciones intraoperatorias, las cuales encontramos el sangrado, el cual es más común en la traqueostomía abierta, la creación de una falsa ruta, la cual es más común en traqueostomía percutánea, y la lesión de estructuras vecinas. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos sangrado y enfisema subcutáneo, este último más común en la traqueostomía percutánea, y las tardías, las fístulas traqueoarteriales y la parálisis de cuerdas vocales. En este gráfico encontramos la localización de las lesiones más comunes en la traqueostomía. A nivel infracticoideo encontramos la estenosis subglótica. En el sitio de localización del balón es donde normalmente encontramos la mayor cantidad de complicaciones, como es la fístula traqueoesofágica, la fístula traqueoinnominada, que es un tipo de fístula traqueoarterial, la cual se presenta en menos del 1% de las traqueostomías, que normalmente suelen debutar entre la tercera y cuarta semana con un sangrado centinela. Y finalmente las estenosis de la tráquea. Esta es una imagen, un corte sagital, una tomografía donde se evidencia una cánula de traqueostomía en una falsa ruta. En estas imágenes podemos evidenciar unas estenosis traqueales secundarias a una traqueostomía. Ahora en este momento entramos a un punto de controversia que es cuál técnica es mejor o debe ser de preferencia entre abierta y percutánea. Es un tema que siempre ha dado controversia, no obstante vamos a ver qué dice la evidencia. Como lo menciona este artículo, la escogencia entre técnica abierta versus técnica percutánea es un dilema continuo entre los cirujanos. Este artículo fue realizado en la India, se realizó 80 pacientes y se comparó la traqueostomía abierta con la traqueostomía percutánea. Se observan las principales complicaciones en cada una. Se observó mayor ratio de sangrado en los pacientes de traqueostomía abierta, mayor ratio de falsa ruta en los pacientes de traqueostomía percutánea. Entre las complicaciones tempranas encontramos un mayor ratio de sangrado en los pacientes de traqueostomía abierta y de enfisema subcutáneo en los pacientes de traqueostomía percutánea. Los resultados finales y principales del estudio, tenemos el ratio de canulación exitosa, la cual en la técnica abierta se logró en el 45% de los pacientes, versus un 13% de los pacientes de traqueostomía percutánea realizada con dilatador único y solamente 4% de los pacientes con dilatadores progresivos. Este otro se realizó en el 2015, el cual incluyó 30 pacientes por técnica abierta, técnica con dilatador progresivo y técnica con dilatador único.
En este estudio, los pacientes en los que se preveían mayores dificultades técnicas fueron asignados desde el inicio a técnica abierta. Los pacientes que iban a ser llevados a traqueostomía percutánea fueron aleatorizados entre dilatador único y dilatadores progresivos. En este estudio, que tenía como resultados principales las complicaciones intraoperatorias, se describieron casos de sangrado mayor a 100 mililitros en la técnica abierta y en la técnica con dilatador progresivo. En la técnica con dilatador único no se describió ningún caso. Adicionalmente, se describió un caso de falsa ruta en la técnica con dilatador progresivo. Dentro de las complicaciones tempranas, los resultados fueron similares y con sangrado menor en porcentajes muy similares entre las tres técnicas, con presentación de enfisema subcutáneo en la técnica con dilatador único y en la técnica abierta. El ratio de infección, solamente hubo un caso de infección de sitio operatorio, la cual se presentó en la técnica abierta. Dentro de los resultados finales, respecto a decanulación exitosa, que es el principal, los ratios fueron similares entre las tres técnicas, siendo superior entre la técnica abierta. Adicionalmente, el requerimiento de intubación permanente o prolongada fue similar entre las tres técnicas. Este estudio presenta como principal conclusión de que la traqueostomía percutánea no presenta inferioridad respecto a la traqueostomía abierta cuando los pacientes son bien seleccionados. Adicionalmente, habla de que la selección adecuada de pacientes hace que la traqueostomía percutánea sea más segura. Esta es la revisión sistemática que existe al respecto. Fue publicada en el 2016. Es del grupo Cochrane y compara distintos desenlaces respecto a técnica abierta versus técnica percutánea. Básicamente lo que habla es que los estudios son muy heterogéneos y los resultados principales, por lo cual no se puede llegar a conclusiones definitivas. No obstante, la única conclusión que dan con un nivel de evidencia suficiente como para hacer una recomendación es que la traqueostomía percutánea tiene un menor ratio de infección de sitio operatorio con un RR de 0.24. Ahora, entre las técnicas percutáneas, ¿cuál es mejor? Entre la dilatación progresiva versus la técnica con dilatador único. Para los años 90 teníamos la revisión sistemática de Van Herbeek, en la cual hablaba de mejores resultados con la técnica de dilatación progresiva, con ratios de complicación muchísimo menores, y respecto a la dilatación única, donde vemos ratios de complicaciones que incluso llegan al 58%. En estos los principales eran sangrado, creación de falsa ruta y enfisema subcutáneo. No obstante, estos resultados contrastan con los que se presentan en los estudios más recientes, como este del 2011, un ensayo clínico aleatorizado donde se realizó seguimiento a 120 pacientes 3 meses posteriores a la decanulación. Son 120 pacientes, 60 en cada grupo, 60 en el grupo de dilatador progresivo y 60 en el grupo de dilatador único. En este se hizo una comparación en las complicaciones mayores, entre las cuales encontramos la creación de una falsa ruta, sangrado, y el requerimiento de conversión a técnica abierta. Y los tres resultados, los tres puntos de comparación se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de dilatador progresivo. Dentro de las complicaciones menores, donde principalmente se encuentra una punción difícil o pérdidas de sangre menores, también se encuentra que estos resultados fueron más comúnmente encontrados en los pacientes con técnica con dilatador progresivo. Al respecto, también hay una revisión sistemática realizada en el 2014, revisión sistemática más metaanálisis, el cual incluye 5 ensayos clínicos. Podemos en la imagen evidenciar el forest plot. Al lado derecho de la imagen, los estudios que favorecen la traqueostomía percutánea con técnica de dilatador progresivo, y a la izquierda la de técnica de dilatador único. Podemos observar un mayor beneficio hacia la técnica de dilatador único. Básicamente, la conclusión particular de este estudio es que la técnica con dilatador progresivo se asocia a una mayor incidencia de dificultad técnica, así como sangrado intraoperatorio. Respecto a las complicaciones a mediano y largo plazo, no se encontraron mayores diferencias en la comparación en estos 5 ensayos. Vamos a entrar en la parte final de esta charla. Vamos a hacer ciertas consideraciones sobre la época de pandemia en la que nos encontramos y respecto a la realización de este procedimiento y el COVID-19. ¿Por qué es importante esto? La indicación más común hoy en día para la realización de una traqueostomía es la intubación orotraqueal prolongada. El COVID-19 en los casos severos se asocia a un síndrome de dificultad respiratoria, y es la causa más común de intubación prolongada a lo largo del mundo. Esto va a implicar un aumento en la demanda de intubación prolongada y asimismo de requerimiento de traqueostomías.
Hay que tener cautela con la información que se va a manejar a continuación, debido a que como nos encontramos en un contexto de evolución rápida, de generación continua de evidencia, quizás las recomendaciones que se incluyen en esta presión dejen de tener validez en 1 o 2 semanas, por la forma en la cual se va generando la evidencia. Y como hemos visto a lo largo de estos 3 meses, las recomendaciones que inicialmente eran válidas en cuanto al manejo médico han sido totalmente desvirtuadas en los últimos días. Entonces, lo mismo puede pasar con las recomendaciones que se van a dar en esta charla. ¿Qué información hay al respecto? Para la obtención de la información se realizó una búsqueda en Medline y Embase. Se utilizó COVID-19 como concepto suplementario a MESH y hirostomía como MESH. Adicionalmente, la búsqueda se complementó con una bola de nieve en los artículos inicialmente seleccionados. Se encontraron 13 guías de práctica clínicas y series de casos al respecto, los cuales fueron incluidos en la presente revisión. Las recomendaciones a continuación van a ser basadas en las guías de práctica clínica y sobre todo las publicadas más recientemente en los meses de abril y mayo. Dentro de estas encontramos guías colombianas, guías europeas y guías norteamericanas de distintas asociaciones, cirugía de cabeza y cuello y otorrinolaringología. Vamos a hablar de ciertas recomendaciones generales. Es de vital importancia tener presente que la traqueostomía en esta pandemia puede tener un rol protagónico en un contexto de catástrofe. En un contexto de catástrofe en el cual las UCIs estén completamente llenas, la traqueostomía se puede asociar y puede tener un rol principal en la descarga temprana de pacientes de las camas de UCI, liberando estas camas y pudiendo llevar a estos pacientes a otros contextos como unidades de cuidado crónico. Hay que tener en cuenta que la traqueostomía es un procedimiento de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que genera aerosoles, genera muchos aerosoles. Entonces, lo principal es que se debe realizar en un entorno seguro con el uso de todos los elementos de protección personal. Hay que realizar una individualización de cada paciente respecto al contexto. Tenemos que ser claros de que si el paciente no tiene una indicación franca de traqueostomía, esta debe ser diferida. Respecto a las recomendaciones intraoperatorias, se recomienda que el paciente se encuentre bajo relajación muscular completa, y esto para disminuir las maniobras de Valsalva y la exposición a aerosoles. El corte debe realizarse con bisturí frío. Hay que disminuir el uso de electrobisturí en esos procedimientos con la misma finalidad, disminuir la producción de aerosoles. Dentro de las guías de práctica clínica hay 3 guías que convergen en ciertos puntos particulares respecto a la realización de la incisión en la tráquea, y estas 3 guías coinciden en que hay que preoxigenar a los pacientes 5 minutos, hay que suspender la ventilación previo a la incisión de la traqueotomía. Hay otras recomendaciones particulares, como esta de Haidt, que tras el retiro del tubo hay que poner un tapabocas al paciente y con la finalidad de eliminar la propagación de aerosoles con las maniobras de Valsalva. Y esta de Takar, en la cual habla de sobreinflar el balón para evitar fugas durante el procedimiento. Ya posteriormente se puede ajustar nuevamente el volumen oclusivo mínimo, pero durante el procedimiento él recomienda particularmente hacer esto, sobreinflar el balón para evitar las fugas. Respecto a la temporalidad, esta también es una recomendación que ha sido cambiante. Inicialmente se habla de que había que diferir el procedimiento lo más posible. Habían recomendaciones iniciales sobre realizar el procedimiento más allá de los 21 días. La mayoría de artículos coinciden, es que no hay ningún beneficio de hacer una traqueostomía antes del día 7, la definición de traqueostomía temprana al día 7. No se puede recomendar traqueostomía en los primeros 7 días de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda por COVID. Se reporta en una de las series de casos más importantes de Italia. Una de las guías de práctica clínica habla de que mínimo debe realizarse el día 14. No obstante, en los últimos reportes, sobre todo en Europa, hay una ola creciente que habla de realizar la traqueostomía antes de estas fechas. Hablan de que idealmente se debe realizar entre el 7 y el 14º día de intubación. ¿En qué se basan las personas que defienden una realización antes del día 14 de la traqueostomía? Es que no hay mayor diferencia entre el síndrome de dificultad respiratoria aguda del coronavirus versus otras causas de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es decir, hay que hacer un balance riesgo-beneficio, los beneficios para el paciente de una traqueostomía más temprana versus los riesgos que básicamente son exposición del equipo de salud. Una traqueostomía temprana anterior al día 7 se recomienda únicamente en 2 contextos: un paciente con un difícil manejo de secreciones y pacientes con vía aérea difícil en los cuales la intubación orotraqueal primaria o inicial no es posible.
Finalmente, respecto a temporalidad, la recomendación que quizás es más relevante es la individualizar cada caso respecto a las condiciones del país, del hospital donde se presenta el caso. Hay que adaptarse a la continua evolución de la evidencia. En esta gráfica se hace una comparación entre los factores que favorecen una traqueostomía temprana versus los que favorecen una traqueostomía tardía. Vemos que hay una mayor cantidad de factores que favorecen una traqueostomía temprana, como encontramos la higiene pulmonar, la facilidad de la limpieza de secreciones y una comunicación del paciente más temprana, una disminución del tiempo de estancia en UCI y una disminución de los ratios de ventilación, de neumonía a la ventilación. Dentro de los factores que favorecen la traqueostomía tardía, quizás el de mayor relevancia sea la disminución de la exposición del riesgo de los trabajadores en salud. Finalmente, la comparación entre abierta versus percutánea en contexto COVID, la evidencia es muy limitada y hay series de casos que hablan de traqueostomías abiertas y percutáneas por igual, sin alguna diferencia mayor, como la serie de Mattioli, que es la serie más grande italiana hasta el día de hoy, en la cual dice que no hay diferencias en cuanto a la duración de la cirugía. Básicamente lo que es que si va a ser realizada por un cirujano y el cirujano tiene preferencia sobre una técnica, debe ser utilizada esta. Si se va a realizar en un contexto de UCI, normalmente el personal de UCI está entrenado en técnica percutánea, entonces debe realizarse esta. La guía europea de cabeza y cuello habla de que la técnica percutánea tiene una mayor exposición a aerosoles, por lo cual no debe ser la primera elección. No obstante, hay otras guías de que habla de que la técnica percutánea, al ser normalmente realizada en UCI, evita la movilización de estos pacientes por el entorno hospitalario, disminuye la exposición del personal. Y otras indicaciones particulares que favorecerían la técnica percutánea es que evita el uso del electrocauterio, aunque pues la misma recomendación puede aplicarse a la técnica abierta, disminuir el uso del electrocauterio. Y finalmente, en este tópico, debemos hablar de nuevo de la adaptación. Hay que adaptarse e individualizar cada caso respecto a los recursos de la institución y, por ejemplo, la cantidad de traqueostomía que hay en determinada UCI. Respecto a la preferencia del cirujano, la mayoría de guías son claras de que no es el momento de hacer curva de aprendizaje en una técnica respecto a la otra. Se debe realizar la que el cirujano presente mayor dominio y cada debe ser individualizado. Por ejemplo, lo que mencionábamos en técnicas, y si no se tienen los reparos claros, debe ser de preferencia la técnica abierta. Respecto a la realización en sala de cirugía versus UCI, las recomendaciones son contradictorias. En quirófano, pues tenemos la disponibilidad de recursos, la experiencia del equipo en caso de un evento adverso, la posibilidad de requerimiento de equipos adicionales que pues van a estar a la mano. Adicionalmente se habla de que el quirófano puede tener un beneficio mayor, que es la presión negativa de la sala, y no obstante esta recomendación no aplica tanto, sobre todo al contexto latinoamericano, ya que son muy pocas las salas que cuentan con presión negativa. Las ventajas de UCI básicamente sería que evita el transporte y disminuye la exposición al traslado. Respecto a las conclusiones de esta charla, es que como equipo de salud tenemos que protegernos, tenemos que utilizar los elementos de protección personal con todos los pacientes, en todos los procedimientos, en toda interacción con los pacientes que tengamos. Las recomendaciones de esta charla son cambiantes, la evolución de la evidencia es constante, hay que actualizarse y adaptarse a las circunstancias y disponibilidad de recursos, y finalmente hay que individualizar cada caso siempre con las preferencias del cirujano y la nueva evidencia disponible. Bueno, con esto finalizamos y muchas gracias por su atención. Espero esta charla sea de relevancia para ustedes. Finalmente los quería invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y YouTube. En YouTube pueden encontrar todas estas sesiones. En las redes sociales nos pueden encontrar como Cirugía Aún y con el hashtag Cirugía Un Clic. Muchas gracias.